Hace mucho tiempo, después del gran diluvio que purificó la tierra, los descendientes de Noé poblaron la vasta llanura de Sinar. La tierra era fértil y los ríos brillaban con la luz del sol, ofreciendo agua clara y abundante. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y la humanidad encontró un lugar seguro donde vivir y sembrar. Sin embargo, la seguridad no era suficiente. Los hombres y mujeres deseaban dejar una huella que hablara de su ingenio y poder a través del tiempo. Entre ellos surgió Asel, joven fuerte y visionario, cuyo corazón ardía con ambición. Sus ojos brillaban cuando hablaba a la multitud. Hermanos, hemos sobrevivido a tormentas y calamidades. Nuestra gloria no debe perderse en la tierra. Construyamos una torre que llegue hasta los cielos y que todos los pueblos sepan que somos un solo pueblo, invencible y unido. El entusiasmo se propagó como fuego entre la multitud. Cada piedra colocada, cada ladrillo moldeado, era un acto de orgullo y esperanza. La llanura se llenó de martillos, cinceles y voces que se coordinaban con precisión. Los ingenieros diseñaban planos imposibles. Los artesanos decoraban la torre con símbolos de unidad y fuerza, y los líderes organizaban el trabajo con disciplina férrea. La torre se elevaba poco a poco, alcanzando alturas nunca antes imaginadas, y quienes trabajaban en ella sentían que podían desafiar los límites del cielo mismo. Sin embargo, no todos compartían la misma euforia. Una anciana sabia, Sarael, murmuraba con preocupación: «Hijos míos, recuerden que toda obra tiene un límite. La torre que se eleva sin medida puede traer la caída de quienes la construyen». Sus palabras fueron desoídas y respondidas con burlas. Adel, desde la cima, contemplaba la llanura y se sentía invencible. Fue entonces cuando Dios, observando desde lo alto, decidió intervenir. Con un gesto silencioso confundió las lenguas. Lo que antes era un lenguaje común y claro, se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. Los obreros no podían entenderse, los líderes no podían dar órdenes, y la armonía que sostenía la construcción se deshizo en confusión. La torre quedó inacabada, un monumento silencioso a la soberbia humana. Los hombres comenzaron a dispersarse, llevando consigo fragmentos de historia y conocimiento, aunque no podían compartirlos plenamente. Asel permaneció entre los restos, reflexionando sobre lo ocurrido. Construyó una choza junto a los cimientos y dibujó símbolos en la arena, intentando dejar constancia de la historia. En sueños vio la torre reconstruida, no de piedra sino de luz, formada por corazones unidos en humildad y amor. Comprendió que la verdadera grandeza no se mide por la altura de nuestras obras, sino por la profundidad de nuestro espíritu y la capacidad de vivir en armonía con los demás. Los días se convirtieron en semanas y los meses en años. Los grupos dispersos encontraron nuevas tierras, cada una distinta y llena de desafíos. Algunos caminaron hacia colinas fértiles, otros hacia ríos caudalosos, y otros se internaron en densos bosques. Allí comenzaron a formar aldeas, adaptándose a cada ambiente, aprendiendo a cultivar la tierra, cazar, construir y organizarse en comunidades. La dispersión, aunque dolorosa, permitió que surgiera la diversidad. Cada grupo desarrolló su propio idioma, sus costumbres y su visión del mundo. Asel, permaneciendo en la llanura de Babel, observaba desde la distancia cómo los hombres reconstruían sus vidas. Algunos aprendieron a trabajar metales y construir con paciencia. Otros levantaron templos y santuarios, mientras que algunos exploraban mares y montañas, llevando consigo la chispa de creatividad que había encendido la torre. La ambición humana persistía, transformada en creatividad y resiliencia. Las historias sobre la torre fueron transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en leyendas deformadas por el tiempo, pero conservando la esencia del mensaje. La ambición desmedida puede destruir, pero también puede inspirar nuevas formas de vida,
Con los años, Hazael se convirtió en un sabio solitario. Los viajeros que pasaban por la llanura se detenían a escucharle. Aunque muchos no comprendían sus palabras, entendían el mensaje profundo que transmitía sobre humildad, cooperación y obediencia a Dios. Su conocimiento se convirtió en guía para quienes querían aprender del pasado y no repetir los errores del orgullo humano. La llanura, antes vibrante de actividad, se cubrió de vegetación, y los restos de la torre fueron reclamados por la tierra, pero la lección permaneció, susurrando al viento para quienes estaban dispuestos a escuchar. Con el paso de los siglos, los pueblos dispersos se convirtieron en naciones y civilizaciones. Algunos prosperaron, construyendo ciudades, templos y rutas comerciales. Otros cayeron en conflictos y guerras, olvidando las enseñanzas de Babel. Sin embargo, en cada cultura persistía la memoria de aquel gran error. La unidad sin humildad se fragmenta, y la grandeza sin respeto es efímera. Los descendientes comenzaron a narrar historias sobre la torre, no solo como advertencia, sino como fuente de inspiración. Comprendieron que la verdadera construcción no se mide por la altura alcanzada, sino por los corazones dispuestos a cooperar, amar y servir. La diversidad surgida del caos no era un castigo, sino un recordatorio de la riqueza humana y de la necesidad de comprender y respetar al prójimo. Hazael, en su vejez, miró una última vez los restos de la torre y dijo: «No llegamos hasta ti con torres, sino con corazones dispuestos». Su mensaje quedó grabado en símbolos y dibujos que viajeros y generaciones posteriores interpretaron como advertencia y guía. La verdadera torre que la humanidad debía construir no era de piedra, sino de humildad, cooperación y amor. Tras la dispersión, los descendientes de Babel se aventuraron hacia horizontes desconocidos. Algunos atravesaron montañas nevadas, enfrentando el frío cortante y la escasez de alimentos. Otros cruzaron desiertos interminables, donde el sol parecía consumir la tierra y cada paso se convertía en un desafío a la voluntad. Sin embargo, el espíritu humano no se quebrantó. Cada grupo halló maneras de sobrevivir, adaptarse y prosperar. Aprendieron a sembrar nuevas semillas, a construir refugios con piedras y madera, y a domesticar animales que antes solo observaban desde la distancia. Los niños que crecían escuchaban historias sobre la gran torre que tocó el cielo y la caída que dispersó a su pueblo. Cada relato estaba impregnado de advertencia y esperanza. «Recuerden», decía un anciano a su nieto mientras el fuego crepitaba, «la verdadera grandeza no se mide por la altura de las paredes, sino por la fuerza del corazón y la unidad del espíritu». Estas historias se transformaron en cantos y símbolos que acompañaban a las nuevas generaciones, enseñándoles a valorar la humildad, la cooperación y la fe en lo divino. Mientras tanto, Hazael, aún viviendo solo en la llanura original, recibía visitas ocasionales de viajeros que habían oído hablar del hombre que sobrevivió a la confusión de Babel. Les contaba sobre la torre, sobre los errores y sobre la necesidad de construir con humildad. Cada grupo tiene su camino, decía, pero la memoria de Babel debe permanecer como guía, no solo para recordar lo que cayó, sino para enseñar lo que puede elevarse sin destruirnos. Su voz resonaba como eco de tiempos antiguos, recordando que la sabiduría se transmite a través de la experiencia y no solo de las palabras. Con el tiempo, las comunidades dispersas comenzaron a formar pueblos organizados. Los que habían viajado al norte aprendieron a fundir metales y a crear herramientas avanzadas, mientras que los del sur desarrollaron técnicas agrícolas complejas y templos que honraban la tierra y el cielo. En el este se exploraron mares y ríos, dando origen a comerciantes y navegantes que unieron pueblos distantes. La dispersión que parecía una maldición se convirtió en una oportunidad de crecimiento.
Diversidad y aprendizaje. Las lenguas antes unidas se multiplicaron, y con ellas surgieron nuevas formas de pensamiento, arte y ciencia. Algunos pueblos inventaron sistemas de escritura, otros descubrieron métodos de astronomía para leer los cielos y predecir las estaciones. Cada civilización, aunque separada, llevaba consigo la chispa de la torre caída, la ambición de comprender y transformar el mundo. Las diferencias, lejos de ser un obstáculo, se convirtieron en riqueza. Los viajeros que cruzaban tierras desconocidas aprendían palabras, costumbres y técnicas de otros pueblos, y así se tejía una red invisible de conocimiento y cultura que unía a la humanidad de manera silenciosa. Asel, ya anciano, observaba desde la llanura cómo el mundo cambiaba. Se consolaba al ver que, a pesar de la dispersión, la humanidad seguía buscando, creando y aprendiendo. Cada descubrimiento, cada ciudad, cada tradición era un reflejo de la chispa que había iniciado la torre. Comprendió que incluso el error más grande puede dar origen a un aprendizaje eterno, y que los límites impuestos por la soberbia humana pueden transformarse en oportunidades de desarrollo si se abordan con humildad y respeto. Con los siglos, los descendientes de Babel se encontraron nuevamente en sus viajes, algunos como comerciantes, otros como exploradores y otros como sabios que buscaban transmitir conocimiento. Se dieron cuenta de que, aunque hablaban diferentes lenguas y seguían distintas tradiciones, compartían una historia común: la torre, la dispersión y el aprendizaje de la humildad. Esta comprensión los llevó a formar alianzas entre pueblos, intercambiar conocimientos y desarrollar formas de cooperación que trascendieron fronteras y generaciones. Las nuevas civilizaciones comenzaron a reflexionar sobre el pasado. Se construyeron monumentos que no buscaban tocar el cielo con altura, sino celebrar la unidad y la diversidad. Los cantos y relatos de la torre se reinterpretaron, enfatizando la necesidad de respetar a los demás, valorar la cooperación y reconocer los límites de la ambición. Los pueblos comprendieron que la grandeza verdadera no se mide por la fuerza, el poder o la altura de lo construido, sino por la capacidad de vivir con justicia, amor y sabiduría. Asel murió finalmente, rodeado de los frutos de su enseñanza. Antes de partir, dejó grabados símbolos en la tierra y piedras representando la torre, la dispersión y la luz de los corazones humanos que habían aprendido a trabajar juntos en armonía. Su legado no fue un edificio, sino la conciencia de la humanidad, recordando que los errores, cuando se comprenden, pueden transformarse en lecciones eternas. Reflexión final. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la altura de nuestras construcciones ni en la fuerza de nuestras manos, sino en la profundidad de nuestro espíritu. La ambición sin humildad conduce al fracaso, mientras que la diversidad, la cooperación y la reflexión nos permiten crecer, aprender y alcanzar logros duraderos. Cada lengua, cada cultura y cada diferencia surgida de aquel caos es un recordatorio de que nuestras limitaciones pueden enseñarnos a ser más sabios, empáticos y conscientes. La verdadera torre que la humanidad debe construir no está hecha de piedra, sino de corazones dispuestos a amar, servir y aprender de la experiencia. Babel nos recuerda que la unidad y la grandeza solo se alcanzan con humildad, fe y comprensión mutua, y que los errores del pasado son semillas de conocimiento que pueden florecer en un futuro lleno de sabiduría y armonía.